yo te voy a extender, yo te voy a hacer ver mi bondad, mi bien. ¿A qué se estará refiriendo con eso? A su carácter. ¿A qué? Su justicia, su amor, a su bondad. ¿Qué había pasado con el pueblo? Se había revelado, ¿no? ¿Y quién estaba siempre ahí como agachando la cabeza, ¿no? Yendo delante de Dios ahí. ¿Quién estaba? Moisés. Moisés siempre estaba, ¿qué cosa? Agachando la cabeza, rogando, intercediendo. Y esta vez vuelve ante el Señor, le dice, mira, ruego, primeramente tú, que me muestres tu gloria. Y en esta petición, lo primero que él quiere hallar, ¿qué cosa es? Gracia delante de Dios. Para poder, ¿qué cosa? Comenzar, mejor dicho, a interceder por un pueblo que se había revelado. Y yo, ¿por qué digo? ¿Por qué hoy, y creo yo que es un día importante, muy aparte del conquistador, por qué hoy la lección nos habla de la gracia de Dios? Porque ¿será que el pueblo merecía la gracia de Dios? ¿Qué es gracia? Es recibir, bueno, en otras palabras, para hacer, es recibir algo que no merecemos, algo que no lo he ganado por mérito propio, ¿verdad? Pero que lo recibo por amor, por misericordia, justamente por gracia. Y hoy, por eso yo estaba viendo un camino que interesante, ¿no? Y hoy día el conquistador, ¿qué es lo que refleja el conquistador cuando le porta la pañoleta? Dijimos alguna vez, ¿no? ¿Qué es la pañoleta? Es la gracia de Dios. Y mira, qué curioso, la pañoleta que refleja la gracia de Dios, algo que no merecemos por méritos propios, ¿verdad? Pero que sí recibimos gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es lo mismo que Moisés trata de buscar aquí. La gracia de Dios muestra, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ir a continuar y ahí dice, la gloria de Dios no es la luz física, sino ¿qué cosa dice? La revelación de su ser. La gloria de Dios es su carácter. Contemplar este carácter nos transforma en su semejanza. Y ahora vamos a ir a la siguiente. Amor que perdona. ¿No? Hemos puesto ahí Éxodo 34:6. ¿Qué nos dice? 34:6. Por favor, si alguien lo puede leer. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Mira, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo en la ira y grande en misericordia. ¿Y qué más? Realza la parte de cuál. Grande en qué? En misericordia, y ahí queda. Y en verdad. Realza esta parte, yo reconozco que tu misericordia es grande. Así como eres tardo para la ira, también reconozco que tu misericordia es grande. ¿Por qué creen que ya a este punto el Señor Moisés le dice, no? Mira, le di grande en misericordia. ¿Qué es todo lo que el pueblo había hecho hasta este punto? Desde que los sacó de Egipto. ¿Los alimentó? ¿No los alimentó? ¿Se agradecieron por eso? ¿Abrió el mar rojo o no abrió el mar rojo? Cuando ellos estaban, mejor hubiéramos muerto en Egipto, ¿no? Si nos traído a morir acá, mejor ahí hubiéramos quedado. Los trajo al monte Sinaí. Les dio el mayor regalo que hemos recibido, uno de los mayores regalos que hemos recibido, que es el decálogo. ¿Y lo valoraron? No. Imagínense cada vez que el pueblo recibía del Señor el cuidado, la providencia, pero siempre estaba la misericordia de Dios actuando. Porque de ley que ya a este punto el pueblo, ¿qué merecía? ¿Qué cosa merecía? Ser castigado, recibir el castigo que era justo. Pero dice, yo así como sé que el estado de ira, también reconozco, ¿qué cosa? Que grande es tu misericordia. Ahora,
esto tiene que ver justamente, pues muestra el Señor ahora en nuestra vida personal. ¿Será que hoy somos como el pueblo de Israel? ¿Será que, como dice el hermano, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros, desde dónde nos sacó y hasta ahora dónde nos está acompañando, nos sigue acompañando? ¿Será que nos olvidamos a veces de los milagros que Él ha ido haciendo en nuestra vida, sí o no? ¿Y será que aún Él sigue teniendo misericordia de nosotros, sí o no? Imagínate. A veces es tan imperceptible que de cierta manera es cierto, olvidamos de dónde nos sacó y cómo nos está guiando, y simplemente comenzamos como el pueblo a revelarnos a través de nuestras actitudes, comportamientos, desechando lo que hemos recibido de manera inmerecible, ¿verdad? Pero lo desechamos como el pueblo muchas veces, por cosas materiales, por mirar muchas veces mejor estaba antes, ¿no?, de conocer a Dios. Pero el Señor hoy sigue extendiendo misericordia para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, es lo mismo, es un paralelo, nada más, es un paralelo. Ahora, Moisés entendió que la misión de Israel dependía, ¿qué cosa? De reflejar el carácter santo de Dios. Su gloria debe reproducirse en su pueblo para que las naciones creyeran que la gloria de Dios es su bondad, su justicia y misericordia manifestadas. ¿En quién? ¿En quién? En su pueblo. O sea, ¿cómo es que el Señor, cómo es que veo visiblemente la gloria del Señor? ¿A través de quiénes? ¿De quiénes? De nosotros. Recuerden, voy a avanzar un poquito porque miren, recuerden, vamos a avanzar. Cuando Moisés va y sube, se encuentra para recibir, el Señor le dice, sube. ¿Y qué le dice? Ahora gana. ¿Qué había pasado con las primeras tablas? Había roto. Y ahora el Señor le dice, ahora gana y hace cosa. 2 tablitas y sube. Para volver a reescribir, ¿verdad?, el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a avanzar, por favor. Vamos a avanzar. Ajá, vamos a avanzar. Oración perseverante. Vamos a ver si lo aumentamos para que los hermanos vean. Tras el pecado del tercer dedo, Moisés dice, ¿qué cosa hizo? Dice, rogó intensamente por Israel. Y aquí es una súplica clase que hemos visto también ya. Ahí se lo aumentan, por favor, chicos, para que los hermanos puedan ver. Los conquistadores me ayudan ahí, por favor. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 32, versículos 30 y 32, por favor. Éxodo, capítulo 32, versículos 30 y 32. ¿Cuál es el ruego? Que hemos visto ya ahí. Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Pero ¿cuál es el ruego? El versículo 32 y 33. Capítulo 32, versículo 32 y 33. Sí, hermano, por favor. Te ruego que perdones su pecado, y si no, reine ahora de tu libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés, al que peque contra mí, a ese raeré de mi libro. Esta intercesión, ¿cuándo la vimos? La lección pasada, ¿verdad? Sí. Y esta intercesión dice, mira, dice, te ruego que perdones ahora su pecado. Ahora, esta misma intercesión la volvemos a encontrar en este estudio de semana, ¿sí o no? Sí. ¿En qué parte? ¿Ah? 33. Ajá. Dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca este pueblo, pero me has indicado a quién enviarás conmigo. Yo, dice, te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia ante mis ojos. Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y llegues a tus ojos. Y mira a esta gente que es tu pueblo. Si he hallado, porque Jehová le dice, has hallado gracia. ¿Qué es hallar gracia? Ya, hacer la
Porque Jehová le dice, mira, y son pocos en la Biblia los que hay gracia. ¿Se acuerdan con Noé? Y halló gracia, ¿no? Dice, con Noé. Ahora, vuelve a repetirse la expresión que ahora Moisés halla gracia delante de los ojos. Porque dice, has hallado gracia delante de mí. ¿Qué es hallar gracia delante de Dios? Recibir. Estar acepto, apto, algo que tú no puedes, porque recuerden algo. El pueblo, ¿qué cosa? ¿Subían a escuchar a Dios? No, tenían miedo, no querían. Incluso cuando Moisés descendió, dice él, ¿con qué cosa? Revestido, porque estaba todo en fulgor, ¿verdad? Incluso el pueblo se acercó a Moisés. No, porque tuvieron miedo. Mira, solamente estamos hablando. No podían ver a Dios, tenían miedo, no podían escuchar. Cuando Moisés desciende, sienten lo mismo. Porque Moisés halló gracia, pero también cuando tú y yo hallamos gracia, somos aceptos, hallamos perdón, porque lo que haya Moisés cuando hace eso también haya cosas, perdón, haya misericordia, se le da amor. Porque en la gracia de Dios está englobada muchas cosas, muchísimas cosas, muchas cualidades de su carácter. Ahora, cuando Él desciende es lo mismo. Entonces, cuando yo hallo gracia delante de Dios, y yo para mí en la lección no sé qué, lo primero que hallo es perdón, limpieza, purificación. ¿Por qué? Porque de otra manera no puedo estar delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Porque delante de Dios no habita el pecado. Entonces, para yo hallar gracia delante de los ojos de Dios, es porque primero soy ¿qué cosa? Limpiado y perdonado. Entonces, esto pasó con Moisés. Él has hallado gracia delante de mí. Y una vez que extiende el perdón para Moisés, ¿cómo luego sigue? Este que está abajo, este que está ahí, también es tu pueblo. Comienza a interceder, comienza a hablar. Ahora, en nuestra vida personal, ¿cómo es que yo hallo gracia delante de Dios en mi diario vivir? Intercediendo por otra persona que está intercediendo por otro. Pero ¿cuál sería, si tomamos el ejemplo de Moisés, cuál sería el primer paso que yo debo tener para hallar primero yo, gracia delante de Dios, para, como dice la lección, ver su gloria? ¿Mediante qué cosa? Mi relacionamiento con Él. Tengo que yo, ¿qué cosa? Recuerden que Moisés, ¿qué cosa? Subía, ¿verdad? Y los que hemos visto tal vez la geografía un poquito del Sinaí, no sé si alguno buscó en el Google Maps la geografía del Sinaí. El monte no es fácil de subir. La geografía en sí, incluso el clima, es muy difícil en esa zona porque es árida, es muy complicada. Y usualmente Moisés, ¿cuánto tiempo pasaba con el Señor cuando se encontraba? ¿Un día? ¿Cuánto? Estamos hablando que pasaba un buen... O sea, imagínate, ya subir era un desafío. Ahora, esto implica que para yo encontrarme con Dios, debo salir primero, ¿qué cosa? De mi zona de confort. ¿Por qué? Para que yo halle gracia delante de los ojos de Dios, debo estar dispuesto, ¿qué cosa? A salir de mi zona de confort. Y si el Señor me dice, venga aquí te vas a encontrar conmigo, pues yo ir. A eso me refiero, que si el Señor te dice, levántate de mañana, Víctor, levántate de mañana, sacrifica tu sueño para encontrarte conmigo a estas horas, pues ese es el indicante para yo, ¿qué cosa? Señor, mira, esta es la hora. Lo otro, no mido ¿qué cosa? Tiempo. Yo disfruto de estar, ¿qué cosa? Delante de la presencia del Señor, porque lo que Moisés hacía para hallar gracia y para luego reflejar su gloria, ¿tú te imaginas conversar con alguien 40 días y 40 noches? Porque dice que ellos conversaban cara a cara como un amigo. ¿Dice la Escritura eso o no? ¿Qué conversas con un amigo durante 40 días? Solo tú y él. ¿Alguien ha conversado con su esposa 40 días seguidos en su casa sin salir al trabajo? Bueno, no me la haga difícil.
Pero yo imagino que todas las cosas que tal vez no están aquí escritas, pero que Dios ya reveló a Moisés. La lección dice que Moisés, cuanto más se acercaba a Dios, más se veía su pecaminosidad, su naturaleza. Entonces, él tenía esa necesidad, ¿no? de una limpieza total, de un perdón total. Eso es lo que buscaba Moisés. En la práctica de nosotros es cuanto más estudiamos la palabra de Dios, cuando efectivamente el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿qué es lo que nos está señalando nuestra conciencia? Eres pecador, crea en nosotros una necesidad. Y esa necesidad, ¿a dónde nos lleva? A obtener perdón a través de Dios. Entonces, a esto va, como dice hermano, cuanto más tiempo pasaba con Dios, ¿qué cosa? Más frágil, por decirlo así también, él se sentía. Mostraba qué cosa. Recuerden que la fragilidad humana es mostrar eso. No puedo mostrar cada vez mis fallos, mis errores, pero cada vez que él pasaba tiempo con Dios, ¿qué cosa? Era semejante a Dios. Y digo, ¿por qué? Porque es el tipo, en la Biblia hemos visto. Hace un juego interesante, cómo es que Moisés es la representación de Dios ¿para quién? En ese entonces para el pueblo. Entonces, cuanto más tiempo yo paso con Dios para hallar su gracia, más semejante en carácter me vuelvo ¿a quién? A Dios. Amén. Entonces no hay forma de que yo primero me acerque a Dios o haga mi sacrificio si no hay una transformación tanto interna como externa. Porque Moisés fue transformado internamente, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuándo se vio reflejado? Cuando él descendía ¿a quién? Al pueblo, y el pueblo veía todo el fulgor, veía el resplandor de Moisés y no querían acercarse. Es igual. La única forma de que el mundo vea la gracia de Dios invisible y se haga visible a ellos es mediante ¿quién? Mediante nosotros. Mediante tú y mi persona, ¿no? La gracia de Dios es visible para nuestros vecinos, nuestros amigos, la población. Entonces, yo soy, ¿qué cosa? Por decirlo así, nosotros somos, ¿qué cosa? La gracia visible de Dios. Pero para esto yo debo tener ¿qué cosa? ¿Qué? Comunión, un encuentro de Dios, donde yo me fue y el carácter de Dios florezca. Y cuando Moisés, ¿no? Después de 40 días de ensayo, él no se daba cuenta de que su resplandor, su rostro resplandecía. ¿Quién es el que se dio cuenta? El pueblo. Hoy en día que tiene que suceder, mis vecinos, mis amistades, vean que a ver, vamos a ir avanzando, me van avisando por favor, hermana que está acá adelante. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor, ya la siguiente para poder avanzar. Aquí nos hemos entendido ya transformación personal. La siguiente. 15, 16. O sea, ajá, exacto. El reflejo de nuestra vida. Vamos a ir viendo. Ahí vamos a ampliar. Después de hablar con Dios, el rostro de Moisés dice resplandecía de tal manera que el pueblo dice temía. Y ahí vamos a verlo. Éxodo 34, versículos 29 y 30. ¿Qué dice, por favor? ¿Alguien que pueda leerlo? Juan Diego, ¿cómo te fue esto? Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, no sabía que su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Aarón y todos los israelitas, al mirar a Moisés, vieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Dónde más? Voy a hacer esta tipo de tipo. ¿Dónde en el Nuevo Testamento vemos una imagen así? La transformación de Jesús cuando estaba con sus... Interesante, la transfiguración de Jesús. ¿Verdad? Porque dice que a Jesús lo cubrió un fulgor como el sol. Que lo podían ver. O sea, que era fuerte. Yo incluso me doy cuenta, creo que era Moisés, no creería. O sea, era. Y lo mismo, con ese mismo fulgor que descendió Moisés. Y es curioso que en el caso de Jesús, cuando sufre esa transformación, es Moisés. Entonces, no sé, pues yo espero que lo hayamos visto. Y ahora,
esto reflejaba pues, ¿no? la gloria del Padre. Incluso aquí en Juan, yo quiero leerlo con ustedes. En Juan, no sé cuántos han podido también leerlo en Juan capítulo 1, y espero que sí. Vamos a ir a Juan capítulo 1, y Jesús habla un poquito de esto. Bueno, la Biblia un poquito de esto en la Escritura, en Juan capítulo 1, versículo 14, miren lo que dice. Y el Verbo se hizo carne, y habitó lleno de ¿qué? De gracia, de verdad, y vimos gloria como la del unigénito Hijo de Dios. entonces, ¿cuándo se hizo visible la gloria de Dios ante la humanidad? Cuando tomó forma humana, cuando tomó forma, por decir así, nuestra forma humana pecaminosa, ¿verdad? Y mostró su gloria, ¿verdad? Siendo un ser humano como nosotros. Es donde vimos la gloria en su magnitud total. Vimos la gloria del Padre reflejada en el Hijo. Era lo mismo. Entonces, cuando Moisés desciende al pueblo, ¿era lo mismo o no era lo mismo? Era, por decir así, vamos a ir, era Jesús mismo representando, era Moisés representando la gloria de ¿quién? Del Padre. Amén. Entonces, vemos ahora, yo, cuanto más tiempo paso con Dios, yo debo vivir ¿qué cosa? O por ende, debe haber la consecuencia que cuando yo más tiempo paso con Dios, o me encuentro con Dios, yo debo reflejar la gloria del Padre. Y como dijo el hermano, es algo que yo no puedo percibir. Sino, ¿quiénes son los primeros en percibir? Los demás. No es que yo diga, yo cambié, mira, ahora no. La gente va a percibir en nosotros el reflejo del carácter de Dios. Porque dice que Moisés no era consciente del brillo que estaba Bueno, en mi tiempo, por ejemplo, claro, tenían miedo, ¿no? Esa era su reacción, por decirlo así. Entonces, vamos a ver, dice, la transformación cristiana no es instantánea, y aquí es importante, sino progresiva. Aquí entre esto. Pero tampoco es, y digo porque aquí muchas veces vamos a empezar algo más, no es que si bien la transformación del cristiano no es de la noche a la mañana, si bien es gradual, tampoco es para decir algún día cambiaré o ya estará, y a veces pasamos así. Ay, no, ya estará. No. Es, ¿qué cosa? La transformación es gradual, pero es efectiva cuando yo tengo encuentros verdaderos, encuentros fidedignos delante de la presencia de Dios y no superficiales. Amén. Si yo solamente hoy oro, me encuentro con Dios para, bueno, ya cumplir, ¿no? Porque tengo que orar, voy a leer mi regalos por sus palabras, porque si no en la iglesia me van a preguntar y no quiero pasar vergüenza, ¿no? En la tarde el culto joven van a preguntar, ¿no? Los ancianos van a preguntarme si estudié, bueno, soy maestro de escuela sabática, cuando ya hay que estudiar, ¿no? De esa manera no sirve, solo va a ser un encuentro superficial. Para que haya una transformación tiene que haber un encuentro genuino, en el cual tú disfrutes de estar delante de la presencia de Dios como un amigo. Yo lo digo así porque esta es la parte de eso, como un amigo. Y en nuestro contexto, como tu causa, no sé, pues en su contexto, ¿no? tu chochera, ¿no? Igual tú saludas al vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igualito, disfrutas de estar con él, de hablar, conversar, intercambiar. Tú creces, tú vas menguando y el Espíritu de Dios o el reflejo de Dios va creciendo en ti. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado con pensar que la transformación, si bien es gradual, debe ser aplazada. No confundamos, ¿ok? Entonces, 2 Corintios 3:18, ¿qué nos dice? ¿Alguien lo tiene? 2 Corintios 3:18. Alguien que lo pueda leer, por favor, es importante lo que nos dice aquí. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando el rostro del cielo y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué es mirar? Porque hay una expresión interesante
¿Qué es mirar con rostro, qué dice? Descubierto. ¿Qué es mirar con rostro descubierto? Porque dice, ¿no? Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto. ¿Qué es mirar con el rostro descubierto a Dios? No dice Dios hacia ti, sino nosotros hacia Dios. Es mirar con amor, con aprecio, con respeto. ¿Ya? ¿Qué más puede ser con esa expresión? Rostro descubierto. Cuando, bueno, no sé, bueno, yo imagino que todos, pero cuando se casaron, las esposas con qué vienen, o bueno, naturalmente las esposas que tienen, un velo, ¿no? Cuando el esposo, ya cuando el novio ya está a punto de ser esposo, levanta el velito para dar el besito, ve. A la característica intercesora de Cristo, porque el versículo 15, uno de los dos versículos anteriores a este, al de Corintios, de 18, dice: hasta el día de hoy, San Pablo hablando de los Corintios, hasta el día de hoy, siempre que esté en Moisés, un velo le cubría el corazón, dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, entonces allí hay libertad. Y en ese contexto viene el versículo, ¿no? Por lo tanto, todos nosotros, ahora, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor, y somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pablo decía en el libro de los Hebreos que antes de que Cristo ascendiera al cielo, el ser humano no podía acercarse a la presencia del Señor más que hasta el velo, como en el Antiguo Testamento. Pero ahora que Jesús en su humanidad está intercediendo con nosotros allá, nosotros ya tenemos acceso libre, el velo es quitado, ya no hay miedo, ya no hay temor, hay libertad para que nosotros podamos acceder directamente al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. Antes no se podía, ahora no, ya gracias a Jesús, a nuestro representante, yo puedo estar delante de la Santísima y no morir, pero no en virtud mía, sino en virtud de la intercesión de mi Salvador. Claro, así es ejemplo porque es quitado qué cosa, un velo, en el caso de la dama, ¿no? Es quitado un velo en el cual yo ya puedo disfrutar en este caso de mi esposa, ¿no? Ya es la actualización, por decir, ya saque el velo ahora. Entonces, en esto es igual. Cuando hablamos de mirar con rostro desnudo, es en su qué cosa, en toda su magnitud, en todo su esplendor. Y dice aquí, ¿no? Reflejando como un espejo la gloria del Señor. Ahora la pregunta es, cuando nosotros nos casamos, ¿será que llegamos a reflejar algunos aspectos de nuestros esposos o esposas? Hay cosas que antes no hacía yo, y gracias a mi esposa, de alguna manera estoy reflejando algunos aspectos del carácter de mi esposa. Yo me ponía a pensar, claro, porque vi esta película, ¿será que reflejo cosas de mi esposa? Y me puse a pensar, ¿no? Antes yo cocinaba, pero no me gustaba cocinar. Pero ahora mi esposa me dice, cocina, y yo sé cocinar incluso mucho mejor porque me dice, este plato no me sale a mí, ayúdame a cocinar. Y comienzo a reflejar, ¿no? Yo no era muy ordenado, pero ella me enseñó a ser ordenado, ¿no? Entonces comenzamos a reflejar semejanzas de la otra persona porque pasamos tiempo, porque pasa convivencia, entonces lo mismo pasa con Dios. Y lo que motiva ese cambio no es porque tengas que hacerlo, sino porque yo amo. Amén. Ese amor, primero parece una cara muchas veces. Igual con Dios puede parecer igual. Cuando yo acepto y voy a levantar, por eso decía, ¿no? Moisés subía, ese subir es tal vez dejar, mi sueño, pero esa que parece pesado. Cuando tú más tiempo pasas, esto ya no se vuelve una obligación, sino comienzas a hacerlo por amor, porque sabes que tanto a ti como a la otra persona es agradable, es reconfortante, los une. Entonces comienzas a reflejar actitudes, cualidades semejantes a la otra persona. En este caso, comenzamos a reflejar cualidades del carácter de Dios.
Porque en nosotros no hay bondad, en nosotros no hay amor, porque somos naturalmente, nacemos con esa tendencia al pecado. Entonces, pero cuando paso más tiempo con Dios, yo puedo mirar todo, por decir así, todos los beneficios que me da a mí, y no solo a mí, sino a mi familia y a mi prójimo, el que yo practique el tener una relación diaria con Dios. ¿Y todos los beneficios en qué sentido? En todas las virtudes y dones que yo voy ganando como bendición de esa relación con Dios. Amén. Entonces nos vamos dando cuenta un poquito, esa es la idea. La escuela sabática para mí es esa finalidad. Nosotros podamos aplicar en nuestra vida. Ahora, vamos a ver la siguiente, por favor. Cristianos que brillan, por favor, ahí la dicho nomás. Si lo podemos correr. Si fuéramos bondadosos, para que puedan leer un poquito. Ya. Ajá. Corramos la de cristianos que brillan. Si fuéramos, ayúdenme por favor para que se ahí está. Si fuéramos bondadosos y compasivos, habría, dice, ¿cuántas? 100 conversiones de donde ahora no hay ni siquiera, a ver, y lo dice el Espíritu de profecía. Si fuéramos bondadosos y compasivos. Cuando estuvimos en una semana de oración, dijimos, aquí también citamos, muchas veces el acto de amor, un simple acto de amor, va a llevar a muchos a convertirse. Entonces, para que esto suceda hoy, que no crean que no va a suceder, porque va a llegar tiempos en los que vemos gente que se estará entregando al Señor en los últimos tiempos por tanta necesidad de encontrarse con Dios. Pero para que esto suceda hoy, ¿qué tiene que pasar? ¿Que debemos qué cosa? Ser bondadosos y compasivos. ¿Y dónde adquirimos bondad y compasión? De Dios, la fuente del amor. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces yo para ser alguien que brille, ¿verdad? Debo ir a la persona que me va a dar esa luz. Y ahora, en Mateo 5.16, yo quiero llevar a esta parte, Mateo 5.16, que ¿cuántos se acuerdan del Sermón del Monte? ¿Todos? ¿Para quién predicó ahí Jesús? Para las multitudes, ¿verdad? Predicó para las multitudes, ¿correcto, hermanos? 16. Si pueden, hermano, no hay problema, genial. Y los que lo habían visto les... Mateo capítulo 5, versículo 16. Hermano Juan. Así alumbra nuestra luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Y ahora, versículo 14. Directo, más directo todavía. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte que no se puede esconder. Vosotros, dice, seréis la luz del mundo, ¿verdad? Ay, venga. Algunos sí, no dice seréis. Sois. ¿Y a quién le estaba diciendo esto Jesús? ¿A las multitudes o a los discípulos? Y vamos a tener un sermón uno de estos días para que vean a quién fue. Voy a dejar la tarea. Pero dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, desde que tú te conviertes en un discípulo de Jesús, de que tú te conviertes en alguien que se relaciona con Jesús. Moisés se relacionó con Dios, anduvo con Dios, estuvo con Dios, y ahí comenzó a ser el reflejo de la luz de Dios. Amén. Porque él emitía la luz de Cristo, él reflejaba la luz de Cristo. Ahora dice, tú y yo somos la luz. No es que vamos, somos. Pero para yo ser, debo ir a quién? A la fuente, que es Dios. Y dice, y es clarísimo, no se enciende, ¿qué cosa dice? No se enciende una ciudad sobre un monte y no se puede, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino que sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Ahora la pregunta es, Moisés encendía y yo imagino pues si el reflejo era de Dios, imagínate cómo alumbraba para que todos huyeran, porque ellos tenían la protección de Dios. Es interesante el encuentro que tuvo Moisés con Dios. Y yo esperaba, la primera vez que leí eso hace muchos años, yo esperaba que Moisés describiera físicamente lo que vio. En encuentro. Al ser. Cuando yo te veo a ti, estás
blanca, tiene símbolos sobre el pecho. Que describir a Dios. Exacto. Ya. Sin embargo, Moisés escucha y ve Jehová, tardo para la ira, grande misericordia, como una descripción física de lo que Moisés debiera haber visto. Yo esperaba una descripción de Dios físicamente, no sé, con una luz brillante, tenía pelo blanco, así como se le da la visión, ¿no? Sin embargo, Moisés describe eso. Yo decía, entonces escribió Moisés para que vea, escribió. Entonces me puse un poco a leer, y me di cuenta de, bueno, el libro recién dice eso, de lo que Dios le muestra a Moisés es a Jesús muriendo en la cruz. Le estaba diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Mira, esta persona que tú estás viendo va a descender y va a entregar su vida por este pueblo que hace unos pocos días ha infringido la ley. O sea, mire, a pesar de ese grave pecado, yo voy a descender a la tierra, voy a ser un ser humano y voy a morir en la cruz. Y le mostró a Moisés, lo dice la profecía, cómo Jesús, o sea, Moisés vio a Jesús en la cruz. Sí, dice Moisés, eso impactó de su tremendamente. O sea, ¿cómo va a ser posible que tú, siendo Dios, me dices morir por este pueblo? ¿Cómo era posible eso? Y cuando él interioriza eso, su carácter cambia. A partir de ese momento, entonces tengo mucho por caminar, Dios. Si tú, siendo Dios, vas a hacer eso, entonces yo todavía me falta, tengo mucho que por caminar. Entonces, yo pienso que la experiencia para nosotros debe ser la misma, ¿no? Por ejemplo, yo a nivel personal sé que tengo muchas cualidades que tengo que, muchas características que tengo que pulir en mi carácter. Pero, ¿cuál es mi patrón? Yo todos los días me veo al espejo y veo al Martín pecador. ¿Sí? Esa es la experiencia que yo tengo. Pero no me quedo allí. Yo veo al Martín pecador, pero también veo a Jesús en la cruz que murió por ese Martín pecador. Entonces no me queda más remedio que simplemente optar por lo que Cristo hizo por mí en la cruz y en base a eso continuar con mi proceso transformador, como dice ahí, poco a poco avanzando. No desanimando, al contrario, sabiendo que a pesar de mi carácter, a pesar de cómo soy, Cristo. Entonces, esa experiencia personal es muy importante y pienso yo que Moisés tuvo esa experiencia personal. Por eso es que le costaba bastante, al momento que conversaba con Dios, le costaba bastante luchar con su carácter. Porque vemos muchas veces, ¿no?, que dice, este joven duro de servir, ¿hasta cuándo? Incluso al final, cuando golpeé la ropa por segunda vez, también, ¿no? Entonces, esa experiencia pienso que es muy importante y cada uno de nosotros. Porque yo no puedo compararme a nadie que no sea Jesús. Y Jesús para mí ha de ser siempre alguien que no me va a señalar, no me va a juzgar, no me va a juzgar. Al contrario, me va a decir, Martín, yo no te veo como tú eres, yo te veo como tú vas a ser de campeón. Que no te desanimes, avanza, persevera. Y esto es lo que usted menciona, es lo mismo que pasó en el llamamiento de Moisés. Cuando hemos iniciado la escuela sabática, el Señor nunca desechó a Moisés. Nunca. A pesar de las múltiples objeciones que él puso cuando hemos estudiado esta escuela sabática, nunca desechó a Moisés. Sino que yo creo que ahí radica eso. Que Dios vio lo que Moisés podía llegar a hacer si él se sometía delante de la presencia de Dios y a su voluntad. Entonces, lo mismo que pasa con nosotros. Dios no nos mira o nos llama por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a hacer cuando nos sometemos bajo su, ¿qué cosa? Voluntad y bajo su presencia también. Entonces, cuando nos sometemos a Él mira eso. ¿Qué puede llegar a ser Víctor? ¿Qué puede llegar a ser Juan, María, Pedro? ¿Verdad? No nos mira lo que somos, porque realmente no somos pues perfectos, no somos los mejores. Yo creo que no se quedó en lo que hizo Moisés cuando mató a Moisés, sino lo que iba a hacer lo que está haciendo Moisés. Claro, incluso en la Biblia se reconoce en muchas partes de la Biblia a Moisés como uno de los grandes líderes de la Biblia. En el Nuevo Testamento se menciona muchas veces a Moisés, porque la labor que él cumplió la vamos a ver siempre haciendo esa labor de Dios mismo para el pueblo. Y de esa intercesión que él ha manifestado, que hemos estado viendo, es la misma intercesión, como dice, que hoy hace ¿quién? Jesús por nosotros, que nos permite tener ese acceso, ¿no?, de poder pedir. ¿Qué, hermano Juan?
Sí, cuando dice vosotros sois la luz del mundo, hay un texto que complementa que es Filipenses 2:15. Dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en lo cual resplandecéis en luces de Él. 2:15, ¿correcto? Para que seáis irreprochables, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual pertenecéis con gracia de Dios. Ese es Dios. Pero ahora, como decimos, para yo ser esa luz, tengo que dar. No hay forma de ser luz, porque no, como dice Juan, no hay luz en nosotros. No tenemos la capacidad de emitir esa luz a este mundo. Para yo emitir esa luz que Dios espera que yo sea, porque si estás aquí y yo estoy aquí, es porque ya te llamó. Cuando ya te llamó, el Señor dice, tú eres, para mí tú eres. Yo una vez le dije al Señor, mira, yo no sé para qué me llamaste. Hay muchos chicos mejores, con tal vez mejores cualidades, con tal vez mejores opciones, con tal vez mejor estabilidad, pero ¿por qué me llamaste? Y cuando a veces me miro a un espejo, como dice, a veces nos miramos, entendemos que Dios no nos llama por lo que hoy somos, sino por lo que Él puede hacer de nosotros. Y para esto yo debo ir delante de su presencia. Vamos a avanzar la última, por favor, por el tiempo. Me ayudan ahí, chicos, está en la última diapositiva. Avanzamos y vamos a llegar acá a unos 4 puntos. Soy un reflejo, o ser un reflejo vivo del carácter de Dios en mi trato diario. Creo que esto es fundamental. Cuando Cristo vino a esta tierra, y es más tenemos una segunda oración increíble en la universidad, cuando yo muestro, como dicen, cuando yo voy a la luz y reflejo esa luz, la gente que va a pasar, no va a ser ni siquiera necesidad que tú le hables un tema teológico para convertirse. No va a necesitar de eso. Porque ¿qué va a pasar? El simple trato de reflejar compasión y bondad va a hacer que la gente se acerque a Dios. Eso es lo que va a pasar, el trato. Siguiente, ser intercesor perseverante por los demás como Moisés y como Cristo. Interceder. Muchas veces, yo sé que en el hogar pedimos, ¿no? Mamá, pero siempre hay que interceder. ¿Saben qué va a pasar cuando uno intercede? Parece, yo diría, pues parece como una broma, ¿no? Pero cuando uno intercede, si ustedes se dieron cuenta de Moisés, cuanto más Moisés intercedía, más bendiciones recibía. No sé si se han percatado. Cuanto más Moisés intercedía en su relación con Dios por el pueblo, más bendición recibía. ¿En qué sentido? Porque más menguaba Moisés y más reflejaba, ¿qué cosa? El carácter de Dios. ¿Verdad? Entonces lo mismo que pasó con Jesús. Jesús oró hasta por ¿quiénes? Hasta por nosotros. Entonces, cuanto más yo acostumbro a interceder por otros, más menguo yo y más crece, ¿qué cosa? El carácter de Cristo en mi vida. Entonces recibo más bendición. Ser un discípulo que busca conocer a Dios personalmente. Para yo conocer a Jesús personalmente, debo salir de mi zona de confort. No puedo quedarme ahí donde estoy. No puedo estudiar porque no haya superficial. No, yo debo darme el tiempo de disfrutar con Dios. Ser disciplinado incluso para encontrar a Dios. Ser alguien que deja su vida, que su vida brille en un mundo de tinieblas. Hermanos, dejemos que nuestra vida brille. Pero para que nuestra vida brille, debo ir a la fuente de la luz, que es Cristo Jesús. Hermanos, vamos a hacer una corta oración ahí para terminar este repaso, sí, para la otra parte, pero que el Señor nos bendiga y que podamos cultivar ese encuentro con Dios tal cual tuvo Moisés. Y vamos a orar, ahí sentadito la noche. Querido Señor, agradecerte porque hemos aprendido todo, Señor. Subir, encontrarnos contigo, relacionarnos contigo, Señor. Permite, Señor, que en nuestro encuentro diario contigo, nuestro carácter, Señor, mengüe y crezca, Señor, cada vez un carácter más semejante al tuyo, Señor. Que cada día que nos encontremos contigo en nuestra relación personal, podamos, Señor, disfrutar de tu presencia, disfrutar de tus bendiciones y disfrutar de aquel hermoso llamado que recibimos, Señor. El mismo llamado que le hiciste a Moisés es el mismo llamado que nos haces hoy.
Tú no nos desechas, tú no nos haces a un lado, sino, Señor, al que tú llamas, capacitas, guías, provees, Señor. Y tú no miraste en nosotros, Señor, lo que fuimos cuando nos llamaste, sino tú has mirado lo que podemos llegar a hacer en tus manos. Y hoy podemos ver tu gloria, Señor. Y que cada mañana, si hallamos gloria delante de ti, vamos a ver por ende tus bendiciones. Y que comencemos a interceder no solo por nuestra familia, no solo por nuestra iglesia, sino por aquellos incluso que mañana más tarde, Señor, se convertirán, Señor, al llamado que han de recibir. Te damos gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos.